Horizontes Científicos. La risa es universal. La encontramos en todas las edades, culturas y sexos, y siempre ha sido considerada buena para nosotros. Pero existe nueva evidencia de que la risa es mucho más que eso. Conduce a los juegos infantiles y da inicio a nuestra acción recíproca con el mundo que nos rodea. Sin embargo, hay un creciente número de niños que no puede jugar normalmente, que no puede controlarse y son desorganizados. Hoy las investigaciones en cuanto al valor del juego están desafiando los tratamientos aceptados para dichos niños hiperactivos. Necesitamos la risa, el juego y la alegría en nuestras vidas porque somos esa clase de criaturas. Poseemos poderosos sistemas que nos permiten vivir de cierta manera en el mundo, y si no se nos permiten ni se nos anima a crear estructuras sociales, especialmente en la primera infancia, yo creo que vamos todos por muy mal camino. El poder de la risa. Ten cuidado, te vas a caer. Muy bien, ven acá. La risa y el juego están intrincadamente entrelazadas y forman unas de nuestras más tempranas experiencias de vida. Muy bien, amigo. Ahora sí te atrapé. Comienza casi desde el momento del nacimiento. Los padres esperan ansiosos ese momento mágico, cuando su hijo o hija les devuelvan esa enorme y sociable sonrisa. Ello sucede de inmediato. A menudo deben esperar hasta 6 meses después del nacimiento. Pero los padres lo esperan ansiosamente, y la manera de dar inicio a esa reciprocidad, a las sonrisas y risas de su hijo, es haciéndole cosquillas. Hola. Hola. ¿Cómo estás, cariño? Al principio les hacen cosquillas bajo los brazos o en el vientre y juegan moviéndoles las piernas hacia atrás y adelante. Y cuando se presenta esa primera sonrisa es un momento mágico. Pero ese momento, aunque sea mágico, es el comienzo de una acción recíproca muy interesante que continúa durante toda la vida. La risa es algo familiar para todos en todos los lugares del mundo. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Qué la provoca? ¿Cómo sabemos cuándo alguien está riendo y no llorando o gritando? La risa es tan común que había recibido muy poca atención científica hasta que un neurocientífico decidió que sería útil para su trabajo sobre la evolución del cerebro. Llegué al estudio de la risa a través de mis estudios en neurociencia experimental, sobre cómo está ensamblado el cerebro y cómo surge el comportamiento. Y estaba interesado en comparar el comportamiento animal y el humano, y la risa parecía ser una de las mejores facetas del estudio. Empezó su investigación en el Zoológico de Washington. Por aquella época, el zoológico era uno de los pocos lugares donde era posible analizar electrónicamente los llamados de los animales. Pero Provine podía utilizar el equipo para analizar llamados humanos grabados en su creciente colección de cintas de risa. Nuestro primer paso fue describir la anatomía de la risa. Así, al analizar la risa humana, tenemos el equivalente de un llamado animal o el canto de un ave. Esto es parte de una canción humana, una canción que todos cantamos, una canción que empieza a aparecer entre los 3,5 y 4 meses de vida. Es parte de un vocabulario humano universal. Ya sea que hayamos nacido en las montañas de Nueva Guinea o en Manhattan o en el centro de Londres, todos podemos decir ja, 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 aunque quizá no entendamos nada más de la conversación.
Después de una década, el equipo de Provine es mucho más sofisticado. Ahora puede demostrar que no importa cuán diferente pueda parecer la risa, la estructura subyacente es siempre la misma. Podemos estudiar la anatomía de la risa utilizando un análisis computarizado del sonido en sí. A diferencia de la mayoría de los análisis previos que se concentraban en por qué reía uno de las bromas. Y así sucesivamente, mi enfoque ha sido analizar primero la estructura del sonido como tal. Muy bien, una risa suena parecido a esto. Es muy difícil reír de otra manera. Así una risa en tono alto. Una risa entrecortada tiene un tono bajo. Así. Vemos que se compone de cortas explosiones de sonidos que se repiten con intervalos regulares. Es muy difícil reír de otra manera más corta. Suena muy anormal. Es muy difícil y anormal reír con un sonido más largo como... ¡Ja! 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 Así que básicamente todos reímos con el mismo patrón estereotipado. El siguiente paso de Provine fue averiguar ante qué reía la gente. Rápidamente se encontró con un problema inesperado. Una de las frustraciones de las primeras etapas estuvo en los esfuerzos por proporcionar controles del laboratorio. Al introducir a las personas en el laboratorio y mostrarles videos divertidos de comedias o contarles chistes, no se reían, se quedaban completamente serios. Ahí aprendí que la risa en realidad tiene que ver con el comportamiento social de las personas. Si uno las introduce en un laboratorio y las saca del contexto social, la risa desaparece. Así empezaron muchos años de investigación sobre la fuente de la risa en la naturaleza. ¿Ustedes se ríen mucho, chicos? Reímos. Muy bien, ¿pueden reír para mí? Fuimos a los centros comerciales, a las universidades, a las aceras de las ciudades, cualquier lugar donde la gente se reúne y socializa. Uno de los aspectos más asombrosos de la risa es que en realidad no sabemos por qué lo hacemos. Si uno se acerca a una persona que está riendo en un lugar público y le pregunta por qué lo hace, en realidad esa persona no puede dar una explicación. Ello se debe a que si damos una razón de nuestra risa explicándola, utilizamos centros cerebrales superiores para tratar de explicar el comportamiento de un centro inferior. ¿De qué te ríes? De muchas cosas. ¿Podrías reír ahora, por favor? No puedo cuando me piden hacerlo. ¿No puedes reír cuando te lo piden? Es difícil. Bien, la miraste a ella y te reíste, pero no reíste cuando te dije que lo hicieras ni cuando me viste a mí. ¿No soy una persona graciosa? ¿Por qué no te ríes conmigo? No puedo hacerlo bajo presión. Es difícil. Pero No reías puedo. mucho cuando llegamos aquí. Aprendimos otro aspecto muy sorprendente. Que si uno presta atención a lo que se dice que ha causado o tiene como resultado la risa, descubrimos que la gente no se ríe de los chistes. Así, si uno va a una fiesta y escucha una gran cantidad de risas, no es que los invitados estén contando chistes con una frecuencia enorme. Si uno empieza a escuchar y anota lo que están diciendo, son comentarios como: «Hola Joe, ¿dónde has estado? Ya tengo que irme. ¿Dónde conseguiste esa corbata? Oye, ahí viene John». Esos no son chistes, sino la clase de comentarios que normalmente van seguidos por la risa. ¿Te ríes mucho de este señor? Nunca, si es mi jefe. Lo miraste a él y te reíste, pero no te reíste cuando me miraste a mí. Porque hizo algo demasiado tonto. Hizo algo tonto. ¿Ves? Se está Entonces, ruborizando. Sí. tú eres el jefe aquí, eso es muy interesante. Ayúdame, sí. Provine había demostrado que la risa no es resultado primario del humor, sino de las relaciones sociales. Su análisis computarizado había revelado que toda la risa humana poseía la misma estructura simple. En conjunto, su investigación sugería que la risa es instintiva, diseñada para ayudarnos a compartir socialmente. ¿Por qué estás aquí? He venido de campamento con mis compañeros. Pero muchas especies, además de la humana, son sociales. ¿Por qué debería la risa estar restringida a los seres humanos? A 320 kilómetros de distancia, en Ohio, otro neurocientífico estaba llegando al final de un proyecto investigativo de 10 años sobre el mundo emocional de los animales. Exploraba los sonidos que emitían las ratas. Por medio de un equipo electrónico básico empezó a escuchar la vocalización de las ratas, un sonido generalmente inaudible para el oído humano. Para su sorpresa, escuchó por primera vez un sonido particular.
Nos dimos cuenta que las ratas se comunican con una frecuencia muy alta en kilohertz, como los murciélagos, así que tuvimos que conseguir detectores de murciélagos que pudieran convertir los sonidos altos de 50 kilohertz a nuestra frecuencia auditiva. Esto no está captando nuestra voz, pero si manipulo algunos botones, la capta de inmediato. Bien. Este animal empieza a chillar un poco de inmediato porque ya antes había estado en esta caja anteriormente. ¿Qué te parecen unas cuantas cosquillas? ¿Sí? Si uno los coloca sobre su lomo y les hace cosquillas de la misma manera que lo haría con un niño pequeño, empiezan a chillar y a mover las patas y a sentirse emocionados. Son sensibles en la zona alrededor del cuello. Oh, por aquí. Pero estos animales ya maduros no chillan tanto como los más jóvenes. Aún así les agrada mucho, siguen el movimiento de la mano y sienten una gran emoción. Esta respuesta emocional que estos animales muestran es probablemente una forma primitiva, una forma de risa que comparten con todos los mamíferos. Todas las señales apuntaban en la misma dirección. Si la estructura de la risa humana era igual, si incluso las humildes ratas eran capaces de reír, entonces la risa debía ser una antigua respuesta, parte de nuestra primitiva evolución para convertirnos en mamíferos. Junto a otros instintos básicos, la risa se encontraría incorporada a las primitivas regiones cerebrales que compartimos con otros animales. Pero posteriormente, un notable hallazgo fortuito en un hospital de Los Ángeles arrojó una nueva evidencia que parecía debilitar toda la teoría de la risa primitiva. El doctor Itzhak Fried, un neurocirujano especializado en el tratamiento de la epilepsia, estaba considerando practicar una cirugía cerebral en una joven paciente que sufría frecuentes accesos desde su temprana infancia. La mayoría de los casos de epilepsia pueden tratarse adecuadamente con medicamentos. Pero existe una selecta subpoblación de pacientes epilépticos cuya enfermedad es muy difícil y no puede controlarse con medicamentos. Y si podemos identificar el lugar de donde provienen los accesos, podríamos entrar y remover esa pequeña área. Si podemos remover quirúrgicamente dicha área, podremos ayudarlos, pero la identificación de esas regiones constituiría una fase crítica. Con electrodos implantados en el cerebro de su paciente, Fried pudo emprender la tarea de identificar la función de cada área. Le pidió que efectuara tareas rutinarias mientras estimulaba cada electrodo. Esencialmente lo que hicimos fue aplicar corrientes eléctricas muy leves en este caso en particular, cuando la paciente leía un párrafo o se le mostraba una fotografía y le preguntábamos, ¿qué es esta fotografía? ¿Puedes verla? Sí. Muy bien. Cámara. Sabemos que si hay un área de lenguaje y la estimulamos levemente, podemos interrumpir ese lenguaje y esa capacidad y ese paciente no podrá hablar. Así sabremos que esa es un área de lenguaje en el interior de un área motora suplementaria. Con su paciente mirando fotografías de objetos cotidianos, Fried descifró la clave. Tenedor. La respuesta a una fotografía de un tenedor los asombró a todos. Ah, ¿qué es tan divertido? ¿Ah? Me mostraron un tenedor y yo empecé a reír con ese tenedor diciéndome, reacciona, Autumn, eso no es divertido. Pero no pude contenerme y me pareció asombroso estar riendo de ese tenedor. Fue divertido, sí. Con corrientes muy leves era solo una sonrisa o un asomo de risa y en cuanto incrementamos la corriente solo un poco, se convirtió en una risotada. Lo repetimos. Mientras ella estaba realizando otras actividades como leer, estaba leyendo un párrafo sobre un arco iris, luego estimulamos y nuevamente se presentó la respuesta de la risa, la cual pienso que es real para la paciente, para nosotros fue una sorpresa. Estaba leyendo literatura acerca de arcoíris y vasijas de oro al final del arcoíris. Entonces me pregunté, ¿qué estoy leyendo? Fue cuando empecé a reír pensando que no era nada divertido, pero era divertido porque estaba riendo.
Toman la forma de un arco alargado y redondo, con su centro en las alturas y sus dos extremos aparentemente más allá del horizonte. Existe una pintoresca leyenda antigua sobre una vasija hirviente de oro en uno de sus Continúa extremos. leyendo, Otto. Continúa leyendo. ¿Sobre qué estabas leyendo? Muy bien. ¿Hay algo en la lectura que fuera divertido? Oh, muy bien. Creo que necesitamos apagar esto por un tiempo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Dónde me inscribo para migrañas? Muy bien. ¿Qué sientes? No lo sé, solo es muy divertido. ¿Por qué te ríes? Esa fue la pregunta que le hicimos y para ella fue muy difícil explicarlo, pero en cierto momento nos dijo, bueno, es muy divertido este párrafo tan trivial sobre el arco iris. Creo que estaba tratando de darle un significado. Porque era claro que estaba riendo y era claro que se sentía divertida. Tenía la sensación de risa. No era solo una risa automática, ni tampoco vacía. En este caso, la cirugía cerebral de Autumn fue un éxito. Pero el descubrir que la risa podía estimularse en una región cerebral altamente evolucionada, una región que controla funciones complejas como el lenguaje, suscitó una aparente contradicción. ¿Cómo podía la risa ser al mismo tiempo una sofisticada respuesta altamente desarrollada y un primitivo reflejo instintivo que compartimos con los animales? Buscar la vasija de oro al final del arco iris. ¿Qué estúpido puede uno ser? Robert Provine cree que la respuesta se halla en nuestra capacidad única para desarrollar un sentido del humor. Al escuchar una risa, escuchamos una vocalización de mamíferos humanos, un comportamiento humano en su nivel comunal más inferior. A diferencia de la risa que escuchamos como respuesta a los chistes, algo que ha evolucionado recientemente. Ello involucra factores cognitivos y lingüísticos, algo que evolucionó mucho después del lenguaje y el idioma. Así, cuando examinamos la risa, examinamos algo muy antiguo y primitivo. Si analizamos la versión más moderna, la que se presenta después de un chiste, es algo cognitivo, lingüístico y reciente. Provine cree que el cerebro humano es capaz de tomar una antigua respuesta y desarrollarla en una nueva habilidad adicional procesada en un área más avanzada del cerebro. Pero, ¿qué inicia ese desarrollo? ¿Qué suscita la respuesta de risa en primer lugar y por qué? En la Gran Bretaña comenzó un trabajo que arrojaría una luz sobre el iniciador más básico y primitivo de la risa, las cosquillas. En el Instituto de Neurología de Londres, una investigadora estaba trabajando en cómo distingue el cerebro las sensaciones que creamos nosotros mismos de las que otros crean para nosotros. Todos sabemos que no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos, así que el cerebro debe poseer algún mecanismo para diferenciar entre las cosquillas propias y las externas, a fin de hacer que se sienta diferente cada situación. Blakemore utilizó un robot para hacer cosquillas en las manos de unos voluntarios y luego les pidió que establecieran una clasificación de la experiencia. ¿Puedes decirme cómo sentiste este estímulo en una escala de 0, es decir, nada, a 10, es decir, muy sensible? Unos 4. ¿Y cosquillas? 6. Luego tuvieron que controlar el robot con una palanca de mando y utilizarla para hacerse cosquillas a sí mismos. Cuando el robot lo hacía, los voluntarios encontraron que sentían las cosquillas, pero cuando controlaban al robot, la misma estimulación les provocaba menos cosquillas. Luego quisimos saber qué sucedería si introducíamos un retardo entre el movimiento de la mano izquierda del voluntario y el movimiento de estímulos táctiles en su mano derecha. Descubrimos que la clasificación de las cosquillas se incrementaba a medida que aumentaba el retardo. Con retardos aún más leves de menos de 1/5 de segundo incorporado a la reacción del robot, la sensación de cosquillas era ahora muy fuerte, como si alguna otra persona las estuviera causando. Coloca tu mano aquí para que puedas sentir el estímulo táctico en tu mano. Bien, practica subiendo y bajando esta varita con tu mano derecha. ¿Puedes sentirlo? Sí. Bien, sostén esto.
Bien, voy a colocarte en el escáner. Blakemore quiso averiguar qué sucedía en el cerebro para que esto fuera posible. Descubrió que cuando se pueden predecir unas cosquillas, cuando el voluntario se hacía cosquillas a sí mismo, el cerebro suprimía la sensación. Pero cuando se utilizaba el mismo dispositivo de cosquillas por parte del experimentador, el área táctil del cerebro se estimulaba. Esta es la corteza somatosensorial de ambos lados del cerebro. En ambos hemisferios se tornaba mucho más activa cuando el experimentador hacía cosquillas a los voluntarios, comparado con el momento en que se hacían cosquillas a sí mismos, lo cual podría explicar por qué la sensación de cosquillas es más fuerte cuando una persona diferente lo hace. Entonces, ¿por qué tenemos esta capacidad acoplada en nuestros cerebros? Hace más de un siglo Darwin investigó por qué habíamos creado la respuesta a las cosquillas, y las conclusiones en ese entonces fueron las mismas que las de Blakemore en la actualidad. El hecho es que uno puede hacerse cosquillas y las respuestas del cerebro a unas cosquillas propias y a unas cosquillas externas es diferente. Sin embargo, la pregunta en realidad es, ¿cuál es el propósito de esta diferencia acoplada? Podría ser, como Darwin creía, que era para facilitar los vínculos sociales. Es importante poder distinguir entre las cosquillas propias y las producidas externamente, porque no tiene sentido reírse de las que se produce uno mismo o responder a ellas. Da lo mismo ignorarlas, no son físicamente importantes. Sin embargo, sí es importante responder a las cosquillas de otra persona. Y quizás esa sea la razón por la que el cerebro posee ese mecanismo de diferenciación. Entonces estamos preprogramados con un mecanismo para reír con otras personas. Las cosquillas producen risa y ambas han evolucionado para permitirnos relacionarnos con quienes nos rodean. Y a partir de las cosquillas y de la risa se desarrolla el comportamiento social por excelencia, el juego. Bueno, no sé si te vayas a caer, pero los primeros juegos son de cosquillas, los cuales son recíprocos entre padres e hijos. El concepto general del juego de las cosquillas es voy a atacarte, pero no te haré daño, puedes estar seguro de ello. Existe un vínculo de confianza entre quien hace las cosquillas y quien las recibe. ¿Ah? ¿De tener que, ah? ¡Basta! La risa persiste mientras pide que me detenga. Y eso demuestra cuán refleja puede ser la risa. Yo, por supuesto, me detengo cuando él me dice que lo haga. A veces quiere regresar para que le haga más cosquillas, lo cual demuestra que el acto en general, el acto recíproco, refuerza la conducta, causa placer, incluso si algunas veces las cosquillas tardan demasiado tiempo y llegan a ser desagradables. Así es, sí. En Ohio, Jack Panksepp conducía una serie de experimentos observando el comportamiento de unos niños a los que habían dejado solos en una habitación vacía. Su primera respuesta era siempre la misma, iniciar un juego vigoroso, rudo y desordenado. Al igual que con las cosquillas y la risa, los estudios animales de Panksepp hallaron evidencia de que jugar constituye una urgencia poderosa y básica que compartimos con muchas especies. Oh, se están emocionando, sí. Oh, sí. Es un juego verdaderamente rudo y desordenado. Ahora lo están haciendo. Intercambian mucho sus papeles constantemente. Un animal encima y luego el otro. Tomamos en cuenta la hipótesis de que existe una continuidad en las especies, que todos poseemos funciones cerebrales muy básicas, que todos compartimos como criaturas del mundo, y poseemos sistemas de juego en el cerebro, y por lo tanto las ratas también lo poseen. A nivel primitivo son muy similares. A menudo los juegos divertidos y rudos involucran la risa, porque el concepto general de la situación es, voy a atacarte de la misma manera que lo haría si fuera a matarte, pero ten la plena seguridad de que no lo haré. Es una forma de practicar, de adquirir habilidades, una forma de dominar las situaciones cuando se es niño. El juego lo lleva a uno al perímetro del conocimiento.
Uno aprende lo que significa la competencia. Probablemente aprenderá a ganar y también a perder con elegancia. Eso significa que uno aprende de sutilezas sociales. Los estudios de Panksepp sobre las ratas también proporcionaron clara evidencia de que la urgencia de jugar es irresistible. Si se negaba el juego durante cierto periodo, los animales jugaban más fuerte cuando volvían a hacerlo. Tomamos a algunos animales que ya habían abierto los ojos, es decir, de unos 15 días de vida, porque no muestran mucha actividad social antes de eso, y les proporcionamos un nido agradable y cálido, pero no les permitimos jugar con otros animales durante un par de semanas. Después, cuando los reunimos, jugaron de manera totalmente normal, manteniendo un alto nivel, un deseo superior de jugar durante periodos de tiempo mucho más prolongados, lo cual indica que dicho proceso está regulado en el transcurso de la vida. La niñez es la época en que normalmente se desarrolla, pero si no se obtiene lo suficiente durante esa niñez, tales impulsos se presentarán más tarde en la vida. Este juego temprano físico y vital enseña a los niños el autocontrol y el comportamiento social que necesitarán cuando crezcan. Pero existe un creciente problema, un problema que ya recorre los Estados Unidos de América y está surgiendo en la Gran Bretaña. Está exigiendo a los profesores y preocupando a los padres. Es el problema de los niños que no pueden jugar normalmente. Son asociales, se rehúsan a aceptar reglas, son hiperactivos e incapaces de concentrarse. En casos extremos, dicha conducta se atribuye a una condición conocida como desorden hiperactivo de carencia de atención o ADHD por sus iniciales en inglés. Cuando Louis era muy niño no jugaba como todos los niños, no podía hacerlo. Era una palabra imposible de utilizar porque no sabía jugar como lo haría un niño normal. Era muy asocial, no podía esperar su turno, solo tomaba lo que quería. Es decir, son acciones de las que cualquier padre diría, bueno, mi hijo hace eso y es normal, pero hay que tener en cuenta que se trata de un comportamiento exagerado. Las causas del ADHD aún no están claras. Parece ser una condición heredada y la opinión médica actual apunta a la evidencia de una irregularidad en los lóbulos frontales del cerebro y en los receptores del neurotransmisor dopamina. El ADHD constituye un factor de riesgo en una posterior propensión a la delincuencia y en desórdenes de personalidad. Los síntomas son comportamientos que otros niños muestran en ciertas ocasiones. Por ejemplo, muchos niños podrían levantarse y caminar por el salón de clases sin permiso, o pueden ser inquietos en su silla en ocasiones o tienen problemas siguiendo instrucciones. Por todo ello, no pasa en la medida en que sucede con los niños que sufren de desórdenes de carencia de atención. Los factores que definen estos comportamientos, que en realidad son típicos de cualquier niño, se presentan en la medida que se convierten en un problema si no se manejan apropiadamente. Cuando quieras hablar conmigo... El ADHD puede tener serias consecuencias en la vida social y académica del niño. Este desorden tiene como resultado una autoestima muy baja. Han sido rechazados activamente por sus semejantes debido a los comportamientos que exhiben. Profesionales y profesores en realidad no entienden la razón de su comportamiento y por tanto, a menudo ellos se sienten culpables por todo esto. En realidad... nadie entiende todo lo que los padres deben soportar y estos se sienten personalmente responsables. Para los maestros de la escuela representa todo un reto que aún piensan que es solo un chico travieso, pero se trata de algo más. Cuando pienso en el momento en que nació, recuerdo que casi nunca dormía. Instintivamente pensé que había algo diferente en él, pero creí que así eran todos los bebés. Porque desde que era un bebé diminuto solo dormía 2 horas al día. Atravesaba la calle corriendo si veía algo que le atraía directamente enfrente de un auto. Los niños con este desorden no tienen sentido del peligro. Por eso hay que vigilarlos constantemente, observarlos todo el tiempo. Porque uno nunca sabe qué harán a continuación. Cuando cumplió 7 años, su proceder era tan desafiante, tan malo que
Estuvimos a punto de enloquecer. Entonces los doctores nos ofrecieron la alternativa de un medicamento. En el momento en que empezó a tomarlo, los resultados fueron tan rápidos que no podíamos creer que se tratara del mismo niño. La medicación primaria para niños con ADHD es una droga psicoestimulante llamada Ritalin de la familia de la benzedrina. Sus efectos a corto plazo son dramáticos y para muchos niños que sufren de grave ADHD ha comprobado ser una tabla de salvación. Sidney Sental es uno de los más importantes especialistas en ADHD de los Estados Unidos de América. La medicación proporciona una estimulación al sistema biofísico para que el niño, en lo posible, no necesite crear estimulaciones físicas de comportamiento. Entonces realiza un cambio al sistema del niño y este no necesita crear la estimulación. Muy bien. Pero tiene efectos perjudiciales sobre niveles superiores de desempeño como la creatividad y la resolución de problemas. Tiene beneficios en tareas de niveles inferiores, como los cálculos matemáticos y una atención sostenida en clases. Los niños pueden realizar estas tareas de niveles inferiores más fácilmente, lo cual sucede en la mayoría de los salones de clase, una gran cantidad de requerimientos de atención sostenida. Es útil para algunos bajo ciertas condiciones, especialmente para algunos niños que son muy hiperactivos. Por desgracia, a menudo se le considera el primer paso a seguir. El creciente uso de Ritalin y el dramático aumento en los diagnósticos de ADHD están suscitando gran preocupación. Estadísticas recientes indican que a 1 de cada 18 escolares estadounidenses se le ha diagnosticado ADHD y a la mitad se le ha recetado medicamentos para controlarlo. La producción de Ritalin se ha incrementado en un 600% desde 1990. Y hoy día los niños estadounidenses consumen 5 veces más Ritalin que el resto del mundo, 9.000 kilogramos anuales. Pero incluso en la Gran Bretaña, el Ritalin está en aumento, de 2.000 prescripciones hace 6 años a más de 90.000 hoy día. Existe una gran ansiedad entre gran cantidad de personas. Los padres están preocupados al respecto. Pero, bueno, en realidad no sabemos cuáles sean los efectos perjudiciales, no sabemos cuáles serán los efectos a largo plazo o si habrá unos efectos positivos a largo plazo para los niños que han estado bajo el medicamento y los pronósticos no son buenos. Aunque hay beneficios a corto plazo, a los niños les va mejor en la escuela o parece que les va mejor y son menos asociales en clase. Pero, sorprendentemente, debido a que hay tantos beneficios buenos a corto plazo que podemos ver de inmediato en términos de simple cambio de comportamiento, no hay beneficios generales a largo plazo para estos chiquillos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué hay una epidemia de diagnósticos de ADHD? La respuesta quizás se encuentra en el comportamiento de los animales. Panksepp cree que su creciente comprensión de la risa y los juegos de las ratas le ha permitido ver el ADHD bajo una nueva perspectiva, como un conflicto entre nuestros instintos y nuestro ambiente moderno. Aquí tenemos una característica de la niñez, unos deseos de jugar que obviamente no pueden ser tolerados en un aula de clases. Muchos de los que sufren de ADHD son probablemente niños que simplemente quieren jugar en los sitios equivocados. Esos niños pierden los lugares para poder jugar normalmente todos los días en la sociedad. Por experiencia sabemos que tales urgencias se acumulan en el sistema nervioso. Yo me pregunto, ¿qué será de un niño si no se le permite expresar tales urgencias? Pienso que a algunos de ellos se les diagnostica ADHD. Y quizá no deberíamos mirar a la ADHD como un desorden físico, sino como una diferencia. La paradoja es que mientras estamos comenzando a entender cuán vital es el juego, las oportunidades para practicarlo están disminuyendo. Las preocupaciones acerca del crimen y el tránsito vehicular hacen que los niños ya no jueguen en las calles. Y las escuelas están bajo presión para que incrementen el tiempo en los salones de clase. Algunas escuelas de los Estados Unidos de América han recortado el tiempo de recreación, conocido como receso, completamente y lo han reemplazado con más lecciones. El profesor Tony Pellegrini es parte de un equipo internacional que analiza el juego en las escuelas. El diagnóstico de los niveles de hiperactividad en los Estados Unidos de América es muy superior al que esperaríamos normalmente. Pienso que es impreciso y demasiado simplista
asumir que un comportamiento tan complicado como la hiperactividad reside únicamente en el niño. Él posee evidencia de que el incremento del tiempo de clase sacrificando el juego no incrementa el desempeño académico. Por el contrario, produce muchas de las señales tempranas de ADHD. Su estudio proporciona el primer descubrimiento detallado del comportamiento de los niños en clase antes y después de jugar. Trabajamos en algunas escuelas primarias en Atenas, Georgia, y nos interesamos en el efecto que tenía el ejercicio físico en los niños, así como en su atención a las clases como resultado de privarlos del receso. Hay que tener el hielo. Codificamos la atención y en lo referente a la atención codificamos el que los niños miran su cuaderno o miran al profesor, y también codificamos el golpeteo de los dedos, la inquietud, cómo mueven sus pies. Así, más que todo se trata del movimiento físico, así como la falta de atención. El otro. ¿Qué vas a escribir? Los hallazgos fueron simples y directos. Replicamos esto a través de 5 experimentos separados. Cuanto más tiempo mantengamos a los niños sentados en un escritorio, menos atentos estarán. Todos los niños estaban menos atentos y más activos, pero los varones más que las niñas. Es más problemático para los varones saltarse el receso que para las niñas. Algunos niños con un temperamento más excitable, que se distraen más, que están más alerta y físicamente más activos, carecerán de requerimientos culturales para su desempeño en la escuela. No hay profesor que haya estado en el mundo educativo durante algunos años que no pueda decir que cuando el día ha sido lluvioso y los niños no salen a jugar, se convierten en monstruos en la tarde. Todos tienen ADHD. Pienso que el peligro consiste en minimizar la importancia del juego, en minimizar la importancia de esa interacción física. Por desgracia, debido a que los maestros se han percatado que el juego tiene gran atractivo para los niños, lo utilizan como castigo y dicen: como no has terminado el trabajo, no saldrás a descanso. Hablaste demasiado durante esta clase, así que no tendrás descanso. No has terminado tus 40 problemas, así que no podrás trabajar en la computadora. Lo utilizan más prohibiéndolo, lo cual es justamente lo opuesto a lo que deberían hacer. Deberían decir: podrás jugar 10 minutos adicionales, y eso funcionaría más que prohibirles el descanso. El año pasado, la investigación de Jack Panksepp sobre el juego produjo evidencia adicional acerca del valor terapéutico del juego sobre niños con ADHD. Recurriendo una vez más a los estudios con las ratas, empezó a replicar quirúrgicamente una de las diferencias conocidas en los casos de ADHD severo. Existen diferencias en niños con ADHD y una de las mejores demostradas es un ligero empequeñecimiento de los lóbulos frontales y áreas subyacentes, cerca de un 5% más pequeñas del promedio. Hemos tratado de producir esos síntomas en animales empequeñeciendo los lóbulos frontales. El resultado es que estos animales se vuelven muy juguetones, mucho más juguetones que antes. Sus impulsos primitivos no están tan bien regulados. Panksepp tenía ahora un grupo de ratas hiperactivas. A algunas de ellas se les impidió jugar, mientras que a otras se les permitió jugar tanto como lo desearan. Una de las preguntas que queríamos responder era que, si uno permite que estos animales jueguen mucho a través de su desarrollo temprano, ¿se convierten en animales adultos más regulados y bien controlados? La respuesta fue que sí. Cuanto más juego hay, cuanto más juego se obtiene, menos impulsivo será de adulto. Hacen un buen trabajo colocándose en fila, chicos. Buen trabajo, chicos. ¡Muévete! Scott, deja quietas las manos, por favor. La idea que los niños con ADHD se benefician con el juego se encuentra representada en el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de California, la única escuela de los Estados Unidos de América específicamente creada para niños con ADHD. Los niños con ADHD ansían la estimulación, se aburren fácilmente, por eso los maestros mantienen la atención no pidiendo silencio, sino generando emoción. Las reglas son que deben tener los pies en un círculo.
Deben arrojar el balón en 5 segundos. El consejero los llamará. Si llegan a 0, estarán afuera. Los niños aprenden por medio de este juego altamente estructurado a entender los límites sociales. Muy bien, Michael, estás siguiendo las reglas y eso es lo que buscamos. Cuando te llame al final del juego, me indicarás si todos, la mayoría o algunos. Continúan mirándose fijamente a los ojos. Scott lo está haciendo En lugar de muy criticar bien. a los niños, 4 de los miembros del personal los alaban constantemente para lograr el autocontrol y un buen comportamiento social. Mecana establece buen contacto visual. Joey también establece un buen contacto visual al sentarse adecuadamente. ¿Quién va a corregir? Ace, ¿puedes ir a buscarlo? ¿Qué significa que arrojes el balón a alguien? Que uno no lo arroja de golpe, que lo hace de manera tranquila. Scott, ¿cómo demuestras tu aceptación en este juego? Solo lo acepto y me siento. Muy bien, y estarás fuera. ¿Y cómo debe estar el cuerpo? Están aprendiendo a tener éxito en sus juegos. Tienen su propio estilo de juego. Y en un ambiente natural, sin la ayuda que se les proporciona debido a sus problemas de atención, a veces ese juego no sale tan bien. Entonces, en lugar de tener la esperanza y orar para que el entrenamiento que les suministramos sobre habilidades sociales se traduzca en un ambiente natural como es el receso, lo estructuramos para que por medio del juego puedan aprender cómo pueden actuar apropiadamente con los adultos, recompensándolos, enseñándoles que han tenido éxito, ayudándoles en términos de su propia autoestima, en oposición al rechazo que se presenta cuando sus relaciones son inapropiadas y la gente tiende a rechazarlos. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2... Así, por ejemplo, si están jugando un partido de baloncesto, deben aprender cómo manejar el hecho de que algunas veces son empujados o que algunas veces alguien pueda sujetar un balón y alejarlo de ellos. ¿Cómo harán eso? ¿Cómo manejarán eso? Veamos cómo Mecana acepta el rostro. ¡Sí! ¡Sí! Hay que advertirle antes. Debes advertirle antes. ¡Qué bien! Es un programa que involucra a los padres, a los maestros y a los médicos trabajando juntos para crear el mejor ambiente para el niño durante un largo lapso. Es un método costoso y exigente y algunos de los niños con ADHD aún necesitan el apoyo que suministran sustancias como el Ritalin. El enfoque de comportamiento quizá no sea la respuesta completa a una condición sobre la cual aún debe aprenderse mucho y cuyos efectos son tan variados. Pero indudablemente no se discute el deseo de muchos padres por encontrar alternativas a los medicamentos. Ninguna madre y padre quieren que su hijo tome ninguna clase de medicamentos. Para nosotros es algo horrendo. Creo que no hay que apresurar esa decisión y que hay que pensarlo. Eso hicimos durante 6 meses. Y hemos tratado de continuar con nuestras vidas, pero fue cada vez más desafiante. Al final, debido a nuestra desesperación, pensamos en intentarlo. Era lo último que queríamos hacer. No puedo expresar lo que sentíamos al respecto. No era una alternativa fácil. Louis, ¿puedes venir aquí, por favor? ¡Cuidado con el tráfico! A ninguno de nosotros nos agrada el hecho que esté tomando medicinas. Para nosotros es muy difícil ese hecho, pero sabemos que Louis no puede arreglársela socialmente sin un medicamento que lo mantenga concentrado. No los llamaremos por levantar la mano, sino por demostrar buena camaradería durante los juegos. Para los niños que sufren de ADHD grave, quizá los medicamentos sean inevitables, pero la enorme escala de nuevos diagnósticos suscita importantes preguntas sobre las expectativas que tenemos acerca de nuestros hijos. No estoy seguro de que haya un aparente aumento en la hiperactividad, tanto como un aumento en un énfasis en cuanto a que los niños deban permanecer sentados durante prolongados periodos. Debido al creciente énfasis en nuestras escuelas sobre los estándares de desempeño, vemos que el juego sufre como resultado de ello. Entonces será inevitable que se presente más comportamiento ADHD, entre comillas, en el salón de clases. Pienso que el peligro consiste en hacer de ello una patología y suministrar medicamentos. Algunos niños con un temperamento más excitable, que se distraen más, que están más alerta y físicamente más activos, carecerán de requerimientos culturales para su desempeño en la escuela. Pienso que el peligro consiste en minimizar la importancia del juego
y en hacer patológico el comportamiento que resulta de restringir el tiempo de juego. Sería como hacerlos víctimas 2 veces. El juego y la risa no solo fertilizan el cerebro, sino que fertilizan el espíritu humano. Son los sistemas que nos permiten ser criaturas alegres y generosas, sistemas que nos permiten hacer lo correcto en el mundo. Generalmente hacemos lo correcto si otras personas actúan recíprocamente con nosotros de manera positiva y respetamos lo que ellos piensan y ellos lo que nosotros pensamos. Si logramos interpretar los pensamientos de los demás, tendremos un mundo mejor y el juego y la risa son parte importante de ello. Las fuerzas más poderosas de la naturaleza